Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la jornada de apertura de las actividades de la escuela. Es un gusto tenerlos acá en presencia y por Zoom. Vamos a tener la oportunidad de escuchar los textos de Octavio Carrasco y Andrés Musto. Va a empezar Octavio con su texto titulado, Octavio. El síntoma en los dedos, narcisismo y era digital. Bueno, primero muchas gracias Daniela, muchas gracias por estar acá en este nuevo lanzamiento de este año 2024. Eh, bueno, nos toca, este, ¿me escuchan bien en el Zoom? Perdón, no les quería preguntar. ¿Se escucha bien, María? Bien, perfecto. ¿Y acá escucharon bien? Más o menos, sí, más o menos. Bueno, vamos a hablar un poquito más fuerte. Claro, se me ha ido ese detalle. Pensé que estaban conectados con su chip en el oído y ya estaban escuchando perfectamente. Bueno, eh, decía, nos tocó esta vez a Andrés y a quien les habla, tirar algunas cosas para trabajar en este verano. Bueno, que el síntoma es lo político, como lo dice Lacan en el seminario 19, es una afirmación tan fecunda como confusa. Y es un desafío que nos habita en la Escuela Freudiana de Montevideo explícitamente desde el sexto Congreso de Convergencia en Madrid en 2015. Es un enunciado sin duda que nos sumerge en un vórtice, en un maelstrom topológico, en un remolino, que Freud atraviesa con su afirmación de que toda psicología individual es social y toda psicología social es individual. Lo social y lo político parecen aludir a lo mismo en Lacan y Freud, pero ahí ubico la fácil confusión de términos, ya que la significación singular que cada uno le da a esos términos, social y político, es determinante y divergente. En Freud, cuando enuncia ese nudo, lo social lo enfoca desde la lectura de la masa, la tan temida masa que sin dirección ni sentido puede devorar a la civilización, parcial o totalmente, como por ejemplo en las escenas heroicas de la Revolución Francesa. O peor aún, esa masa con dirección y sentido en una guerra con máquinas y planificación racional. Dejé un lapsus cuando estaba escribiendo esto, y el lapsus decía palmificación racional. Sí, cómo se palma hace palmar al otro. El temor a la masa, el temor a la masa sin líder de Leblon, autor en el que se basa demasiado Freud en su psicología de las masas y análisis del yo, fue o es un temor compartido por muchos otros a principios del siglo XX. Fue sin duda una de las causas eficientes en el terror desatado por la masa organizada por un líder, un partido o un sistema político, o al menos lo suficientemente bien organizada como para amoralizar a los soldados. Uso el lenguaje militar influido por Freud, ya que en el libro citado toma como referencia de masas organizadas a la iglesia y el ejército. Otra vez, apegándose demasiado al autor referido. La exaltación de la autoridad y la regla de subordinación, sin duda, la hacen merecedora la hacen a estas dos instituciones merecedoras de la admiración obsesiva milenaria. Sobre todo, si recordamos que la obsesión es la neurosis perfecta. Perfecta en el sentido que anida en su ser
la lucha entre la imagen perfecta de sí mismo y la mancha que se esmera en limpiar de la copa, siempre sucia a sus ojos. Y desde ahí anuda la obsesión, su proliferación sintomática. Imagen y distorsión que también hacen al análisis de las instituciones humanas si nos quedamos con ese único par de instituciones en lo social para remitir nuestro análisis. Ya que lo individual es la familia, la institución que hace de contrapeso o resistencia a lo social. Si solo pensáramos esas dos instituciones, por ejemplo, ¿en qué lugar quedaría al menos dos instituciones humanas, como es el Estado y el mercado? Tener fe y obedecer, sin duda que son atributos que tanto el Estado como el mercado le imponen a sus ciudadanos y a sus clientes, usuarios, vendedores. Pero claro, cubierto por un tapiz, por un velo necesario para que cada ciudadano cliente sea algo más que su determinación real en ese marco gubernamentalizado. Gubernamentalizada. Es decir, eso que conceptualizamos como el fantasma debe su necesidad y su lógica al conflicto entre un sujeto, su Edipo, o al menos así llamamos al complejo nuclear de la familia, como inicialmente lo nominó Freud, complejo nuclear. Decía entonces, el conflicto entre el sujeto, su Edipo, y su epopeya con o contra el mercado y el Estado. O dicho de otro modo, cómo hacerse un lugar de prestigio y reconocimiento en esa masa tan real como imaginaria y con severas pero inestables determinaciones simbólicas, el Estado y el mercado. En los tiempos que corren, en la llamada era digital, donde el ecosistema ya se ve afectado por lo que nominan como la era tecnoceno. Ahí asistimos a una disolución de lo social y a una hiperinflación del individuo. Tal como pregona insistentemente el dogma neoliberal, dice algo así, más o menos, lo resumo así. La sociedad no existe. Bueno, eso lo decía Margaret Thatcher, por ejemplo. La sociedad, eso que dice la sociedad, no existe. Solo existe el individuo que busca la felicidad. Y para ello principalmente debe consumar su placer. Dogma que en el final de ese enunciado se apoya en los descubrimientos del psicoanálisis. Lamentablemente, estamos bien. Si no hay sociedad, el lazo humano se va, redefiniendo como individualismo de masas o como burbujas que con suerte hacen espuma. Es decir, cuando algo de un interés extraño contraría el deseo de autarquía que anima gran parte del deber ser contemporáneo. No digo goce autístico, eso sería un desarrollo posible, patológico sin duda, de un deseo de independencia, de autarquía, radical del otro. La prescindencia radical del otro. A tal punto de que el ideal de vivir en soledad y conectado con los otros es hoy realizable. Sin duda que esto es algo que fue soñado y muchas veces novelado, desde Robinson Crusoe, por allá en el siglo XVIII, hasta nuestros días. Robinson Crusoe de Daniel Defoe, hace muerto. Pero la diferencia radical es que para un segmento de la humanidad eso sí es posible. Y no solo eso, sino que se constituye en un ideal a seguir para muchos, sobre todo los neuróticos, es decir,
casi toda la masa. ¿Masa libertaria? Masa individualizada de los neuróticos digitalizados que en su relación de goce y deseo con el otro pueden ser perfectamente imperfectos, como en la histeria, imperfectamente perfectos, como en la obsesión, o perfectamente aterrados y fascinados, como en la fobia. El paso a la perversión, hasta incluso a la psicosis, también es hoy un posible asunto de usos y costumbres del mercado en conjunción imperfecta con el sujeto. Es la función imaginaria y real de las drogas, legales e ilegales, que provocan en el consumidor la experiencia de todo poder en todo terreno, ya sea que esta función opere como suplencia o suplemento del deseo del sujeto. El uso de las drogas no implica per se una perversión. Lo que señalo es que en una sociedad del aislamiento tecnológico, el uso de drogas como desinhibidor al menos, o como índice de euforia por demás, facilita para algunos el salto hacia el otro. A veces, claro, como salto al vacío, que luego de sucedido puede justificar con creces el retorno resacoso al aislamiento. El llamativo incremento en lo que va del siglo XXI del enunciado diagnóstico de autismo, hasta llegar al estatuto de espectro autista en la psicopatología actual, merece nuestra atención. Pareciera ser que, tal como cada época tiene su locura especial y específica, la locura masivamente individual sea la tendencia a ese espectro autista, que como un abanico multicolor permite que la enunciación sea particularmente elástica hasta llegar a extenderse en la actualidad como una afección que incluye a adolescentes y adultos, ya no solo niños como a principios de este siglo. Aunque claro, son unos pocos los que la padecen de modo puro y severo. En sincronía con la extensión de ese espectro autista, se despliegan fuerte e insidiosamente todos los otros efectos transformadores y perturbadores que la era digital ha venido trayendo a nivel subjetivo. Usemos dos de esas transformaciones. Estas transformaciones que vienen en curso desde principios del siglo que nos habita. La primera, el juego, el entretenimiento, el pasatiempo. El juego se hace game. Y todo lo que se hace en las redes de la vida real es pasible de leerse como un game, es decir, una entretención de audacia pulsional recortada en lo escópico, en lo acústico invocante y en lo digital de los dedos, haciendo que no sea nada delirante la urgencia de un sexto dedo en unos años para cualquier laburante de la informática. ¿Se imaginan un dedo entre el pulgar y el índice? ¿Cómo no? Supernumerario. Hay un apellido antiguo español que se llama Seidedos. Otro momento aparece. No como película de ciencia ficción, sino en un aparato conectado directamente a tu cerebro. Bueno, game de competencia al grado extremo de la sensación exaltada de matar o morir, de ver y no ser visto, como en el porno, de conquistar imperios y destruirlos, de ficcionar avatar de uno mismo como otro, y como decía yo soy otro, el vos, y hacerlos vivir vidas paralelas, perfectas o imperfectas. De modo que la exposición de lo íntimo sigue el curso de una biodata que se ama a sí misma en cada fragmento de su memoria digital encriptada en nanofractales de sílice.
Segunda, este game se deslizó también a la política, haciendo que la tradición ilustrada de que de la cosa pública solo hablaban los mejores, los aristos del demos, es decir, los gobernantes, los legisladores, los jueces, los representantes de partidos políticos, sindicatos, grandes empresas, prensa y medios de comunicación analógicos. Todos ellos, con sus órganos de difusión y propaganda, muchos de los cuales embarcados en luchas eternas por la supremacía del relato. Con la era digital, tal exclusividad o secuestro, tal exclusividad de la palabra sobre la cosa pública, sobre la red pública, estalló. Twitter, hoy X, es el foro de los locos donde cada quien reconoce su verdad insultando, en la mayoría de los casos, al otro. Y, ahí viene lo más paradojal, afirma su verdad y su compromiso con el bien o el mal común a través de la pura expresión de la ira y del resentimiento. Lo que se festejaba a inicios de la década de 2010 como una superdemocratización de la palabra, con la aparición de la plataforma Twitter, se convirtió rápidamente en un foro de sordera crónica, donde cada cual cree arreglar el mundo con vocación destructiva del otro, reducido a un nombre que opina distinto. Eso, claro, cuando hay intercambio de disidentes o enemigos mortales como en el game. Ya que la mayoría de las veces se consolidan cenáculos de seguidores de lo que ya se sabía como la propia verdad. Y que tal como lo realiza el, y tal como lo realiza y complace el algoritmo individualizante, siempre envía y reenvía lo que se sabe que nos gusta, sea una opinión política, imágenes, sitios, noticias, y las múltiples boludeces que saturan la función espótica. El algoritmo individualizante en la masa, si bajamos la aplicación, nos quiere, nos cuida, nos avisa de la hora de dormir, de las calorías que consumiste, de las horas que pasaste en la pantalla. Sí, exacto. La buena y bella inteligencia artificial que nos habita ya sabe que mucha pantalla hace mal. Nos restaura artificialmente con sus servicios a una posición de yo ideal. Ese objeto perdido del tiempo mítico de ser amado solo por el acto de ser, sin deuda alguna con la propia existencia, tal como lo instaura la función del ideal del yo, conjugado y articulado en la lógica y funcionamiento del fantasma. Esa reactualización del yo ideal artificial y remoto en un lugar de ser conocido hasta en la intimidad que uno quiera, de ser cuidado, medido, acompañado y sobre todo reconocido en su singularidad por el otro, explica la razón de su éxito. Es un yo ideal a la mano y de bajo costo, que permite al sujeto digital realizar alucinatoriamente su deseo, con muchos likes y lluvia de corazones. Gracias.
¿Está? Ahora sí. Bien, es raro usar un micrófono que no amplifica. Bueno. Muchas gracias a los compañeros de escuela por organizar esta jornada de inicio. Me han resultado particularmente valiosas porque es como el momento en el que empezamos a trabajar cada año. Gracias, Octavio, por compartir la mesa. Desde hace unos 2 años estamos trabajando en un cártel con Javier, con Jimena, Lorena, Pía y Cata. Y el nombre del cártel es Inhibición, Síntoma y Angustia. Así que está un poco cercano de los temas que vamos a trabajar este año, ¿no? El síntoma hoy, acá en esta jornada, también el síntoma en el eje del año del SFP, la angustia en el SAES. Y bueno, así que entiendo que esta es como una de las ocasiones que voy a tener para dar cuenta de lo que venimos trabajando en ese caso. Los gatos machos. Los gatos machos puede volver a un caso que ya había trabajado una vez. Una vez no, 2 veces. Esta es la tercera vez que trabajo este caso. Eh, la primera fue en un grupo de estudio con Octavio. La segunda fue en un SAE sobre el acto analítico. Esta es la tercera. Bien, así que voy a plantear algunas cuestiones acerca de la inhibición y del síntoma. Después voy a plantear algo del caso. Y para cerrar voy a compartir algunas puntuaciones que hace Lacan en una clase del seminario 5 que se llama Las máscaras del cine. Bien, inicio. Irrumpe en una vida de forma inesperada. Hace su aparición. Entra en escena. Interrumpe. Llega, a veces en la infancia y permanece durante la vida adulta. Muta entre un tiempo y otro. Como episodio aislado y experiencia ocasional o momento de desvarío, se hace un lugar en lo cotidiano, se instala, y proveniente de un mundo desconocido, ya no es posible expulsarlo. Hace un corte temporal, deja una marca. Al contarse una vida, aparece como algo que la define, genera incomodidad, es malestar con el que se carga. Y aunque ahí, en su síntoma, el sujeto no se reconoce, es una respuesta posible a la pregunta ¿quién sos? Compuesto en las astillas del ser clavadas en la piel del narcisismo, recuerdo de los amores apasionados, de los amores perdidos, de lo imposible de algunos deseos, parece tragarse los deseos posibles. En la repetición se confunde lo infantil con lo actual y allí el sujeto se pierde, sin perder el goce que le permita reconocer la diferencia, instalar la vivencia del tiempo, dañar la ilusión de la inmortalidad. Les propongo, para la reunión de hoy, trabajar la distinción entre la inhibición y el síntoma. En inhibición, síntoma y angustia, Freud va a definir la inhibición como un extrañamiento de la libido y una limitación funcional del yo que se produce a partir de una erotización hiperintensa de los órganos requeridos para dicha función. Con la renuncia se evita un conflicto con el ello y el superyo. Y en este ahorro obtenido a partir de la inhibición se produce un empobrecimiento del sujeto. Se limitan las experiencias, los conflictos, los cuestionamientos y las angustias. Una imagen amordaza el decir pulsional. El precio de la fuga mental es caro, pero allí parece encontrarse el equilibrio. No presenta el carácter disruptivo que suele tener el síntoma o la angustia, pasa como una carencia personal. En ese mismo texto, el síntoma es definido como el escenario en el que se dirime el conflicto psíquico. El escenario, metáfora a la que recurre Freud para transmitir cómo se produce la formación de síntoma.
no pudiendo remitir más que a lo teatral, a la relación entre el actor, el libreto y su público. Sustituto de una emoción pulsional reprimida, compromiso entre la necesidad de satisfacción y la de castigo, en esa sustitución algo se produce, un escenario en el cual dirimir el conflicto. En el síntoma hay un decir que no es idéntico a la emoción pulsional originalmente reprimida. La pulsión es dañada, va a decir Freud, represión mediante. Producir la satisfacción para la emoción pulsional reprimida es darle un nuevo recorrido. Podríamos suponer que, si todo pudiera ser dicho, que el sujeto no reprimiera aquello que vivió o pensó y pudiera ponerlo en palabras, en una distopía de seres diáfanos, en ese mundo, ¿no haríamos síntoma? Ese no es el inconsciente freudiano. La palabra es el germen mismo de la represión, y la represión es la piedra fundamental a través de la cual se introduce la teoría del inconsciente propiamente freudiana, punto de inflexión en el que abandona la teoría de la catarsis. No se trata de que el sujeto sepa a través de otro cuál fue la vivencia traumática que dio origen al síntoma. Se trata de que pueda hablar de eso de lo que no quiere saber. La diferencia está entre descubrir un fragmento del pasado, cuya deriva puede ser infinita, y en donde es posible atribuir una culpa a sí mismo o al otro, y dar lugar a la pregunta de para qué no quiere saber nada, punto de goce de la culpa misma. El descubrimiento de lo inconsciente no puede ser pensado por fuera de la represión. Allí está su novedad, la diferencia con otras concepciones de inconsciente. No se trata de no saber, se trata de no querer saber. La desfiguración que la represión impone a lo reprimido, esa metáfora necesaria para que se produzca el síntoma. Erradicar el síntoma es quitarle al sujeto la presencia de eso que produjo para recordarse que hay algo de lo que existe y de lo que no quiere saber. Paso a un caso relatado por François Dolto en su seminario de psicoanálisis con niños para profundizar esta distinción entre la inhibición y el síntoma. Alejandra no pudo tener sexo con su marido en los 15 años que estuvieron casados. Ella sufría de vaginismo y luego de algunos intentos fallidos, consultas médicas mediante, deciden compartir una vida juntos acordando que él tuviera una amante. En viuda, cuando tiene un poco más de 40 años, y teniendo 52, un amigo la corteja e inicia una relación con él. Como respuesta a la demanda de ese hombre de tener sexo, y luego de algunos tratamientos ginecológicos que habían resultado infructuosos, pero que habían confirmado que anatómicamente no tenía un problema, decide pedir un análisis que le permita resolver su inhibición sexual. Sin embargo, no será este el hilo de la inhibición el que seguirá el análisis. Un mes después de la primera entrevista, relata la experiencia de su fobia a los gatos machos. Al ver uno, entra en pánico, sale corriendo. Estando en la calle, pone en riesgo su vida. Su cuello se hincha y desfigura su rostro. A diferencia de su vida sexual, ese síntoma hace pregunta, dividida por algo tan horroroso y sin sentido, de una irracionalidad que la avergonzaba. Formación del inconsciente que posibilita instalar ese sujeto supuesto saber necesario para que haya nadie. Alejandra era exiliada de la Revolución Rusa. Había perdido a su madre a los 16 años y vivió con su padre en un país de Europa Central hasta su muerte. Luego emigra a Francia, donde conoce a su marido, con quien vivirá hasta su muerte. Luego del duelo, se asocia con su hermana en un negocio de bordados italianos sobre seda natural. Alejandra se encargaba de diseñar los bordados, mientras que su hermana se ocupaba de la parte comercial. Este vínculo estaba marcado por el maltrato de su hermana, quien descargaba su ira o solía burlarse de ella, y, como efecto del análisis, pudo ir poniendo un límite que llevó a disolver la asociación. Con su marido disfrutaba y compartían intereses intelectuales, salidas,
Le gustaba quedarse escuchándolo hablar. Sentía una profunda admiración por él como hombre culto. Muchas veces lo define como un padre para ella. Su análisis va a estar marcado por 2 dibujos, la aparición de 5 recuerdos y extensos momentos de silencio. Estos recuerdos fueron haciendo el agujero de lo traumático, allí donde había una calma plana solo interrumpida en el encuentro con los gatos machos. El primer dibujo lo trae para explicar cómo amaba a su marido. Allí se veía a una niña deshojando una margarita. Yo también conservo un dato. Su asociación, el tiempo que estuvo casada, su asociación sobre este dibujo, el tiempo que estuvo casada, en los momentos en que el marido se iba a encontrar con su amante, ella deshojaba una margarita y repetía: me quiere mucho, apasionadamente, nada. Y volvía a empezar hasta terminar en apasionadamente. El primero de los recuerdos es del tiempo en que vivía con su padre, quien la ve desde su casa hablando con un joven en la tintorería que tenían al lado. Al volver Alejandra, él saca un revólver, lo pone sobre la mesa y le dice que eso es lo que les espera a ella y a él si vuelve a hablar con ese hombre. Cuando intenta explicarle que era un joven ruso, exiliado como ellos, que le interesaba presentarse para hablar con él, encuentra como respuesta que mientras él viva no permitirá que se case. El segundo de los recuerdos refiere al momento en el que estaban emigrando de Rusia. Su madre, hermana, abuela y ella iban a salir hacia Polonia y para eso tenían que cruzar un río. Su padre había pagado al dueño de un bote para que la llevara junto con otros exiliados. Al momento de embarcarse, su hermana se niega, decide quedarse por el hombre del que estaba enamorada. Alejandra se entera en ese momento que su hermana tenía novio, y cuando parte el barco sin su hermana se pone a gritar. Un hombre le da una cachetada para que haga silencio. No podían ser descubiertos. Al llegar a la frontera, tienen que cruzar una aduana, y cuando le piden para revisarla, su abuela dice que ella estaba con la regla, y por eso no tuvo que desnudarse completamente. En su vagina llevaba un cheque de su padre para cobrar en un banco extranjero de la ciudad en la que se iban a establecer. Este recuerdo, asociado a una vivencia de la que nunca se volvió a hablar y de la que nunca le habían explicado, también confirmaba que su constitución anatómica era normal. Alejandra siempre había visto a su madre en estado de languidez. Casi nunca se hacía presente en la casa, solamente cuando su padre no estaba, y cuando aparecía no hablaba ni una palabra. El padre y la institutriz le habían explicado por qué estaba enferma su madre. Le contaron que 4 años antes de que ella naciera, había tenido un hijo anormal, que nunca vivió con ellos. Y cuando ella nació, tenía la expectativa de que fuera un varón. Y si bien ni su padre ni la institutriz se lo sugirieron, la neurastenia de la madre sobrevino luego de su nacimiento y ella se culpaba por haber nacido niño. Visitaba a su madre a la mañana y a la noche para saludarla. Y a esos 2 momentos estaban limitados sus encuentros. Pero un día entró corriendo sin llamar a la puerta a contarle que había obtenido una buena calificación en la escuela. Encontró sobre su madre al doctor que la visitaba diariamente. Al percatarse de la presencia de Alejandra en la habitación, lanzó un grito bestial, un grito que la dejó desgarrada de arriba a abajo. Obviamente nunca habló del asunto. Al preguntarle Dolto qué estaba pensando en ese momento, cuando relataba este episodio, dijo: «Oh doctora, no es posible que mi madre engañara a mi marido, a mi padre». Alejandra también conservó un lapsus. El cuarto de los recuerdos llega a partir de un dibujo que trae a la sesión y sirve para explicar dónde está enferma. En él se veía un castillo con una casa, rodeados por un prado verde, en el que había dibujado un perro con la cabeza entre las patas, que por su postura parecía más bien un gato, con cuello y cabeza de perro. Dijo: «Ahí abajo,
señalando el suelo donde estaba el perro, es donde estoy enfermo. Varias sesiones más adelante, relata un episodio de cuando tenía 5 años, en el que fue con su institutriz a unos almacenes y robó un paraguas con una cabeza de perro en el mango. Cuando la institutriz se enteró, armó una escena dramática, y cuando lo supo su padre, le dijo que nada le podía dar más pena, que era un deshonor para la familia, que por esto era preciso que fuera a la cárcel. Luego tuvo que ir a devolver el paraguas y entrevistarse con el dueño del almacén, quien le dijo que no iba a ir a la cárcel porque estimaba mucho a su padre. Cuando terminó la sesión en la que pudo relatar este episodio, le pregunta a su analista si aceptaba seguir viéndola, a lo que responde hasta el miércoles. Alejandra insiste: ay, doctora, no voy a poder dormir esta noche después de haberle dicho esto, pensando en que usted todavía me quiere ver. Soy tan desgraciada. A lo que le responde: sí, lo sé, hasta el miércoles. Luego de este recuerdo, el cuarto, volvieron a instalarse los silencios. Sin embargo, lo que preocupaba a Alejandra en ese momento ya no era la sexualidad, sino curarse de su fobia a los gatos machos. Y empezó a hablar mucho de eso. 6 semanas después del relato del robo, cuenta un sueño en el que aparecía un perro. Y luego de 2 sesiones más de mutismo, evoca el siguiente recuerdo de sus 4 años. Su padre se dedicaba a vender té en diferentes regiones de Rusia. Cuando regresaba de sus giras, iba al círculo social que estaba de moda. Le preparaban sobre su cama, en su dormitorio, sus atuendos magníficamente dispuestos, lo que Alejandra evoca como un altar. Un día entró a la habitación de su padre, lo que estaba absolutamente prohibido. Ella miró y admiró todo eso. Al irse, no pudo cerrar la puerta, y cuando un poco más tarde la curiosidad la llevó a volver, se encontró con un desastre. La perrita de su papá había mordisqueado los bajos de los pantalones y los había hecho pedazos. Alejandra se escondió, y aunque siempre que volvía su padre salía a recibirlo porque era una fiesta, esta vez no lo hizo, aunque su padre la llamó, y la que fue a recibirlo fue la perrita. Cuando entró al dormitorio, lo escuchó reírse, y al salir con la perrita en los hombros, dijo: aquí solo hay una que me quiere, y que no quiere que vaya al círculo esta noche, y es mi perrita. La niña estaba muy sorprendida que no se hubiera desencadenado un drama. Cuando se dirigió a la mesa a cenar, ella siempre ocupaba el mismo lugar, entre la institutriz y el padre, a la derecha de éste. A la izquierda del padre, el lugar era el de la perrita, y a continuación el de la hermana mayor. Frente al padre, el lugar estaba reservado para la madre, que casi siempre quedaba vacío. Cuando fue a sentarse en su lugar, el padre le dijo: no te vas a sentar aquí. Hoy será mi perrita la que esté a mi derecha. Tú tomarás el lugar de la perrita porque ella es la que más me quiere. Hoy se ha mostrado como una hija mía, viniendo a saludarme y haciéndome saber que no quería que fuera yo al círculo esta noche. A la sesión siguiente dijo que estaba curada, aun cuando el análisis continuó un tiempo más en el que pudo esclarecer el motivo de la fobia a los gatos machos. La perrita de su papá era amiga de un gato macho. En la casa donde pasó la niñez había una pareja de gatos. El macho intimaba con la perra y la gata no podía soportar eso. Al gato le gustaba acurrucarse entre las patas de la perra, provocando los celos de la gata. En el seminario 5, Lacan utiliza la expresión situación de deseo, expresión que es subrayada por pura cancina en su libro Mostrar la cuerda. Utiliza esta expresión cuando está comentando el caso de Elizabeth Bonerre como crítica a la intervención de Freud cuando le señala un objeto al deseo, al decirle que está enamorada de su cuñado. En esa clase también va a decir que el síntoma se presenta como máscara, y lo que allí está representado es que el sujeto se interesa, está implicado en una situación de deseo.
El síntoma enmascara a lo inconsciente del sujeto, un deseo que busca reconocimiento. Pero ese deseo que busca reconocimiento tiene la particularidad de no ir dirigido a nadie hasta que alguien empieza a descifrar su clave, un analista. El presentarse como máscara es indicio de que el sujeto lo deja por fuera para que pueda ser reconocido. Como deseo de reconocimiento, es un deseo de nada. Si el analista señala un objeto al deseo, se convierte en alguien, sustituyendo por algún personaje a ese nadie a quien va dirigido el síntoma. Cuando de lo que se trata en el síntoma es del deseo de aquella falta que en el otro, escrito con mayúscula, designa otro deseo. La fobia a los gatos machos es una lectura de la posición en la que se encuentra en la asunción de su sexo. A partir del caso clínico, como vos te propusiste distinguir entre inhibición y síntoma, ¿cómo haces esa distinción entre la presentación clínica de esta Alejandra era, ¿verdad? El planteo que traigo es que lo que sucede, digamos, su vaginismo, digamos, no, pero más que el vaginismo, digamos, la ausencia de vida sexual que tuvo durante todos esos años, me parece que es algo que es del orden de la inhibición. ¿Sí? Creo que acá en un momento no habla de la inhibición como un síntoma en el museo. Creo que dice algo de eso, ¿no? Entonces, me parece, digamos, que por ese lado, digamos, ¿no? O sea, ella había convivido con eso durante toda su vida, ¿no? Y si bien eso es lo que la lleva a consultar, ¿no? Un poco a partir de la demanda de este hombre, ¿no? De que quería tener una pareja con ella, ¿no? Que implicaba la sexualidad, no estaba dispuesto a hacer como el marido. En realidad, lo que a Alejandra le interroga es la fobia. Demora un mes en contarla, en su análisis, eh,
Además, Dolto lo dice así, empieza su análisis cuando cuenta la fobia, ¿no? Entonces yo cuando lo leí por primera vez me quedé pensando y lo he ido pensando, digamos, ¿no? A lo largo del tiempo y tal. Ahora esta es como la respuesta, ¿no? Porque claro, justamente con esa fobia, eso sí no se lo puede, digamos, eso sí no, o sea, eso, lo de la sexualidad capaz que tampoco tenía explicación, pero no generaba pregunta. La fobia sí, la fobia es algo, digamos, como absolutamente como irracional, que la descoloca, que pone en peligro su vida. Este, por un lado eso, ¿no? Por otro lado, me parece que la fobia a los gatos machos, de alguna forma, tiene como algo de una producción, ¿sí? En el sentido de que metaforiza a partir de esa fobia su posición en relación a la sexualidad, cosa que con la inhibición no hacía. Digamos, la inhibición era como puramente la inhibición denunciando cuál era el problema, ¿no? Con la fobia había una producción que la extrañaba. Y bueno, tal, lo que encontramos, digamos, ahí al final del caso, este, es que lo que ella también resolvió, su inhibición en la sexualidad. De hecho, cuando veía ahora cómo hacía el relato, en realidad me limité como a los relatos en el análisis y no relaté los cambios que se produjeron fuera del análisis, ¿no? Pero resuelve su inhibición respecto de la sexualidad y termina formando una pareja, no con este hombre primero. Después se va de paseo, ¿no? En un lugar, en Yugoslavia, no, era en Francia, en el campo, y se encuentra con un hombre, ¿sí? Que estaba atrás de un alambrado que decía, cuidado, un perro muy peligroso. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces ahí se enamora de este hombre, tienen una relación como bastante apasionada desde el punto de vista sexual. Este, y en un momento ella le pregunta quién era el perro peligroso. Y él le contesta que él. Después se separa de este hombre y termina formando otra relación con un hombre de Estados Unidos. Por lo menos por lo que he contado del todo acá es una pareja, digamos, de más tiempo. Pero entonces por eso es que planteaba la distinción esta, digamos, entre la inhibición y el síntoma. Bueno, quería agradecerles, me gustaron mucho los dos textos que presentaron. Andrés, me quedaba pensando, me pareció muy interesante la puntuación que haces de esto de las máscaras del síntoma y me detenía en ese lapsus de ella, ¿no? El lapsus que tiene ella en relación al marido, ¿no? Y ahí lo ataba con lo que vos planteabas de, digamos, de Freud, para pensar un poco el lugar del analista en este caso, ¿no? En el lugar de Freud cuando interpreta la transferencia o dice, bueno, le podría haber dicho que el marido estaba en el lugar del padre, cosa que no hace su analista, y entonces me parecía muy interesante cómo, de alguna manera, bueno, eh, se va articulando, ¿no? Toda esa cuestión de la infancia, esto de la perrita y esto que vos aportás ahora hacia el final, en relación a su posición y en relación al padre, ¿no? Cómo eso era como unas cuantas capas ahí de la cebolla que se van de a poco desenmascarando o van cayendo, ¿no? Entonces, bueno, nada, no se me armó una pregunta, pero me parecía interesante ese lapsus de ella. Y bueno, quería preguntarte también en relación a tu lapsus, porque me parece que también dice de esa posición de goce que tenía, ¿no? En esto de deshijando. Sí, sí, porque también, digamos, ¿no? Esto digamos, lo del síntoma como escenario sí fue algo más cercano en el tiempo para mí en la lectura, ¿no? Porque Freud usa esta metáfora, ¿no? El síntoma es un escenario, ¿no? Es el escenario en el cual se dirime el conflicto pulsional. Este, y me pareció interesante la metáfora teatral, digamos, o cinematográfica, pero bueno. Este, y sí, efectivamente, digamos, no le dice, digamos, no, lo que pasa es que usted está enamorada de su padre, digamos, ¿no? Porque en realidad el síntoma, digamos, el síntoma de alguna forma me parece que
A ver, es como que de alguna manera lo que el síntoma dice es que puede y no puede estar padre, ¿no? O sea, de alguna forma no le permite asumir la castración, sí, por eso, digamos, no hay una habilitación, ¿no? En relación a la sexualidad, y me parece que esa lectura está, pero por otro lado hace alarma a un verso incestuoso que estaba ahí y que no le permitía justamente hacer algo con tu sexualidad, ¿no? Entonces, frente a la pregunta esta, ¿no? Como qué dice el síntoma, a mí me parece una pregunta interesante para trabajar. Y eso de situación de deseo también me pareció, pues, o sea, está, el significante perra la marca. O sea, ella quería y no quería ser la perrita del padre, ¿no? Al mismo tiempo, se enamora, digamos, le gusta el paraguas con cabeza de perro. El padre, solo por hablar con un hombre, la trata como una perra, ¿no? Entonces ahí hay como un significante que, como identificación, no puede, no puede sacarse de encima, ¿no? Lo tiene como muy pegado, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, si ese significante se vacía un poco de ese sentido incestuoso, algo de la sexualidad termina siendo posible, ¿no? Sale con con el perro, ¿no? Porque había. El perro peligroso, ¿no? Después. La fobia, digamos, claro, la última escena que ella recuerda es, la fobia es a los gatos machos, ¿sí? La fobia es a los gatos machos. El padre tenía una perrita que intimaba con el gato macho y la gata quedaba por fuera y mostraba los celos. Así. Claro, esa es la situación sí. Bueno, hago la pregunta y después pasamos a, me gustaron mucho los dos trabajos, muchas gracias a los dos. Y me quedé pensando en todo esto que planteó Andrés y que estuvimos trabajando en relación a la cuestión del síntoma y qué dice el síntoma. Y como vos lo planteaste inicialmente, Octavio, esta cuestión de que el síntoma es la política. Me gustaría que si podés decir algo más de eso. Este, ¿Alguien del Zoom tiene una pregunta o quiere hacer algún comentario? Bien, Fabián. Em, bueno, agradecer obviamente los trabajos de los dos, el trabajo que se tomaron para hacer este trabajo en enero, supongo, en vacaciones. Em, Me estaba pensando qué hubiese pasado si esta paciente estaría en esta época, en la era digital, ¿no? Si hubiese consultado primero, si hubiese agarrado un podcast y hubiese sacado conclusiones, ¿no? Apresuradas. Pero me parece que ahí hay algo de lo que pivota el trabajo de los dos, en esto de que Octavio hace énfasis en que algo no llega a la consulta de manera sintomática o de manera a leerse como síntoma. Me parece que llega más al lado del acto. Eh, Pienso que sí, es diferente, no es lo mismo. Claramente el caso que trae Andrés bueno, es un clásico, ¿no? Es un síntoma en el diván, digamos, ¿no? Que hace hablar, ¿no? Nos da risa, o sea, nos hace hablar a nosotros, cometemos lapsus, o sea, quiero decir, es algo que se nos invita a hablar también. Pero esto otro que plantea Octavio, no. Esto tiene otro tejido, viene hecho de otra forma. Capaz que la pregunta que me hago es si, ya que y la comparto, Octavio, si pensás que de alguna manera el origen es el mismo. Quiero decir, el conflicto que plantea Andrés de la paciente, que es endógeno, si de alguna manera pensás que también se puede ir a buscar algo hoy en día con estas cuestiones tan intensas, estas propuestas tan macabras del yo por el yo, ¿no? De curarse a sí mismo, toma magnesio, toma zanahoria, y eso es como te va a curar el cáncer, digamos, ¿no? Que es todo falacia, es todo tirar
es mucho más complejo que eso. Pero hay como una invención mentirosa de que si haces algo por tu bien, ¿no? La meritocracia famosa, que creo que le haces una crítica muy fuerte. Ahora, la pregunta es si pensás que el psicoanálisis resuelve algo de eso o posicionándose en algún lugar determinado en la transferencia, se puede trabajar eso. O quedamos atrapados en el acto. Como analistas, te pregunto. Le voy a agregar algo a lo que dice Fabián, gracias por los trabajos, es si hoy acá abrimos también el espacio para pensar si el psicoanálisis es una clínica del síntoma, ¿no? Bueno, primero creo que sí, o sea, es la apuesta del psicoanálisis en relación a lo que estos tiempos que corren, pero a ver, la precisión no es que cuando ubico la era digital no hago nada exclusivo del psicoanálisis, es algo que viene prestado, ¿no? Y que no es que aconteció ahora este año, del 2023 al 2024, y es la última novedad, sino que viene desde fines del siglo XX. Es decir, todos nosotros somos criados, pasados y repasados por ese tiempo, que tiene varias particularidades. Yo nombré algunas, vos nombraste otras que es importante, que tiene que ver con ese mix que viene en muchos pacientes, pero pocos, muchos o ninguno, no sé. Escucho tantas personas desde finales del siglo pasado. Muchas personas viven con un mix entre magia, religión y alguna pista de racionalidad, ¿no? Que eso se vio más acrecentado en los tiempos de la pandemia, sin duda, y que vivimos después como ese efecto, claro que sí. Eso por un lado. Entonces, eso que aparece como un sujeto. Fíjate el ejemplo clínico que se me ocurre, pensando en esto también de esa época. En 1930, por ahí antes, Freud se refería a su hijo mayor, primogénito, Martín, un tocayo. Él se lo puso no por vos, sino se lo puso en honor a Jean-Martin Charcot, ¿no? Y capaz que el honor también tiene que ver en lo que pasó. Bueno, Martín sería un prototípico sujeto, según las palabras de Freud, fíjense cómo lo definía, es un sujeto sin inconsciente y sin super yo. Mierda. ¿Qué era? Si no tiene inconsciente y no tiene super yo, un gato macho mismo, ¿no? Sí, era medio gato macho, absolutamente, absolutamente. Mujeriego de eso, más que Lacan, o sea, ya con eso es demasiado, ¿no? Se salvó del fusilamiento y de la prisión cuando era militar en la guerra porque era un buen soldado y era muy bueno para los chistes y era un buen fodonte. Entonces se ganaba el respeto de sus superiores y sus correligionarios y se divertían sus compañeros de armas, ¿no? Pero así como era valiente, también era insubordinado, así como era jodón, también no se tomaba en serio las órdenes, por lo tanto, se salvó de que lo matara a su propio ejército. Vivió siempre bajo el ala del padre, si trabajó en la empresa del padre, la editorial. No se dedicó ni ahí al psicoanálisis, por supuesto. Se casó, se separó después de múltiples engaños a una buena chica de familia, como le gustaba a Freud, porque fue un tremendo casamentero. No solo, de eso no se curó, no solo en Elizabeth tenía esa marca, ¿no? No se curó y siempre algunas analistas, sobre todo analistas mujeres, testimonian que pudieron resistir a eso y pudieron hacer su análisis, ¿no? Cosa que no pasó, por ejemplo, con Ana Freud. No hizo análisis. ¿Por qué traigo esto? Porque en ese diagnóstico que hace Freud casi lo ponía en relación a eso y otras cosas del complejo Hamlet, pero quedó ahí, ¿no? El complejo nuclear. No estaría mal retomar esa discusión que el propio Freud hace en la interpretación de los sueños, donde dirime al complejo nuclear, lo nominamos complejo de Edipo o complejo de Hamlet. Después tendremos tiempo para decir por qué
es necesario en este tiempo ampliar, volver a esa única página que está en la interpretación de los sueños en relación a los sueños con los padres, donde aparece señalado eso. ¿Por qué digo que eso lo resume en una página? Una discusión larga que él tiene consigo mismo, con Fliss y con otros. Hay cartas, aparece esto también de Martín, donde se da testimonio de que no era fácil para él en ese momento ponerle el nombre al complejo nuclear. ¿Qué es esto? Que para nosotros decimos fácil, complejo de Edipo. Pero no entra en muchas circunstancias clínicas. Pensemos nomás en Elizabeth. Si Freud llegaba a tener el atrevimiento de decir, mire, si lo hubiese tenido claro, se lo hubiese dicho, estampado, ¿no? Mire, lo que usted en realidad estaba deseando que muriera su padre. Para usted ocupar el lugar del padre, el lugar ansiado del sostén moral de la familia. Lo mata. Se va. Se acaba ahí el posible tratamiento. Ya que ella tenía muchas máscaras, porque Lacan saca lo de las máscaras, de un comentario que hace Freud ahí en el caso, donde él sentía que siempre estaba hablando con alguien que estaba con una máscara. Siempre. Y siempre había algo que estaba ocultando, lo cual le da la idea de esa otra idea o esa idea tóxica que es el inconsciente. ¿Mm? El inconsciente. Entonces, parece negativo o pesimista el comentario cuando tomo por Martín Freud, es decir, ahí hay un caso inanalizable, ¿cierto? Me parece que en los tiempos que corren desde, no sé, los 80, los 90, desde esta época, tenemos que vernosla con eso que aparece como un sujeto plano en relación al inconsciente, es decir, como dice Celia, 0 a 0 con el inconsciente, es decir, como que pareciera que no hay nada que lo agujerea y que viene porque otro le dice, viene por un encargo. No porque venga por el encargo del lenguaje donde él tropezó con algo del orden de esto me complica y no puedo hacer nada con eso. No, no, no. Me dicen que más aplanado como la función adictiva, donde el fármaco quita la dimensión del inconsciente, lo sustituye directamente. Creo que el trabajo de insistencia, el análisis, importa en relación a tener otro vector que no es la dirección moral del sujeto. Ese me parece el punto freudiano complicado de Freud. ¿Dónde lo vemos eso? Sobre todo en lo que es lo que quedó como escritura y escuela de Anna Freud. ¿Mm? Y que tiñe mucho del análisis contemporáneo bajo la forma de un sujeto se defiende del deseo. Ahí, por supuesto, un sujeto que se presenta como aplanado con el inconsciente o sin super yo, como Martín Freud, no tiene lugar en un análisis. No hay posibilidad. La insistencia del análisis me parece, más allá de Freud, incluye por supuesto ahí la marca de Lacan, es que el sujeto, como Hamlet, sabe lo que no quiere saber. Sabe que, como un chiste que surgió en una conversación trabajando con colegas de Argentina en la pandemia, sabe que no tiene que matar al padre, sabe que alcanza con esperar que se muera. ¿Mm? Sabe que para ir a una otra mujer tiene que atravesar por el deseo de la madre y el deseo a la madre. Lo sabe, lo sabemos todos, no somos, nadie se puede ser inocente cuando ve que su hijo va creciendo y lo empieza a desplazar de la cama al padre. De la cama, de la atención, de la teta, de todo, como dice Darwin desesperado, ¿no? Lo manda a la precarización absoluta. ¿Quién? El hijo al padre. ¿Y quién lee eso en primer lugar? El padre. ¿Mm? Entonces, son varios los elementos que hacen dar cuenta de que el complejo de Edipo, en su nominación más estricta, no funciona para todos. Funciona para algunos en una lectura más reducida a un tipo de obsesivos.
Lo cual no quiere decir que en la familia se juegue mucho. Y las configuraciones familiares, no está hablando de eso, sino que la configuración edípica, como le llamamos, tiene otras derroteros. Incluso llegado al punto donde el sujeto se presenta absolutamente sin relación al inconsciente, sin pregunta, sin enigma, ¿m? Sin sujeto supuesto al saber. No hay eso. Mucho. Sí. La presentación de la patología, digamos, o es una cuestión que hay que ir a buscar como una nueva, hay que pensarlo como, pues creo que es lo que estás intentando decir hace mucho tiempo cuando traes el tema de la era digital y la cuestión de la actualidad, si hay algo que revisar del psicoanálisis para dar cuenta o poder abordar esos temas. Sí, yo creo que hay cosas para pensar. Y me apoyaba en varias cosas, ¿no? Cuando traía lo de Madrid, pues porque en ese congreso justamente discutimos una cuestión básica, neurosis, psicosis y perversión. ¿Tiene función todavía eso? Bueno, la conclusión que yo me traje de ese congreso es que no, no. Y que nuestros procedimientos clínicos van adelante de algunas teorizaciones que se quedan todavía repitiendo algo que es más o menos seguro, pero que responde, digámosle, a una gran parte de nuestra clientela, pero no a todas. Cada uno verá cuál es su parte. Y esto que decía, que decís vos también, no es algo circunstancial de finales del siglo pasado, porque había tal o cual gobierno, sino que es algo que es crónico y que nos obliga, sobre todo piensen en lo que son no solo las primeras entrevistas, ¿cuántas fueron las primeras entrevistas de Dolto para salir del tema de la inhibición y llegar al tema de la fobia? Bueno, 6, dice, o 6 meses, no me acuerdo, 6 entrevistas. Un mes, claro, un mes a 3 veces por semana, 6 por 3, 18, o sea, 18 es decir, cuesta un trabajo distinto que no está en los libros ni de Freud ni de Lacan en relación a eso que llamamos implicar al sujeto. Es decir, producir algo del orden de una pregunta donde el sujeto pueda despojarse transitoriamente de todos los saberes que los habitan. Y hay un saber en particular, un saber hacer en particular con los goces, más que con el deseo, que es el saber lleno, completo de la tecnología. ¿Va? La semana pasada, no me dio para meterlo, ya sería demasiado, la semana pasada ocurrió una noticia que yo por lo menos me interesa seguir, que es la demanda que hizo el Estado de Nueva York contra varias redes sociales, entre esas Instagram, WhatsApp, TikTok, eh, YouTube, donde, bueno, fundamentan su demanda en que, bueno, se ha generado una adicción que está enfermando sobre todo a los jóvenes y a los niños. Bueno, era hora, ¿no? Era hora que la fiesta de que todo esto es positivo, buenísimo y está todo bien, alguien le pusiera cascabel al gato. Alguien con poder de hacerlo, porque nosotros desde la clínica lo vivimos viviendo eso hace muchísimo tiempo. El otro día me acordaba, en 2013 eh, me tocó participar clínicamente en una demanda en la Unión de un joven de 12 años que le cortan el sistema, o sea, se corta la conexión. Bueno, rompió todo el departamento y no se podía decir en la entrevista con él que era un psicótico, pero sin el aparato, sin la conexión, que era bastante más precaria y bastante más limitada que la que hay ahora, el tipo se volvió loco. Entonces, eh, no diría la modificación, sino que el punto de conceptualización distinto es qué hacer cuando no hay un sujeto supuesto a saber que se instala de entrada, sino que más bien el sujeto va. Son sujetos que vienen de otras consultas y uno le pregunta, ay, ¿con quién fuiste a terapia? Ah, no sé. Tiene el nombre del psicólogo, psicóloga, no le importa. Ahí la operación tiene que ver con dos niveles, me parece. Uno, la posibilidad de que el sujeto pueda ir elaborando su fantasma en relación al precario relato que pueda construir de su cotidianidad.
y ubicar allí los puntos de goce parasitario que lo complican en algo que es más complicado aún. ¿Cuál? La relación al otro. Ese es el centro, me parece, de la problemática clínica contemporánea, de los tiempos de Freud, de hoy y de mañana. ¿Qué pasa? Que hoy, como nunca, se realiza algo del orden de un narcisismo primario, suponiendo que se puede prescindir del otro. Eso no estaba antes, ¿no? Era un delirio antes, un sueño. Hoy no es un delirio, hoy no es un sueño. Y esto que decimos, la inteligencia artificial que se viene, no, ya está funcionando, hace rato, hace tiempo. El algoritmo que nos manda lo que vos querés escuchar, ver, eso ya está funcionando. Y así va a seguir funcionando. Si vos le das para adelante, bien. Ahora, eh, hay algunos sujetos que van a necesitar análisis siempre en tanto nosotros podamos escucharlo. Ese es un punto. Que no es lo mismo a tener supuestamente un plan regrediente donde el sujeto tiene que llegar hasta tales y cuales cosas. Es distinta la posición lacaniana en relación a eso, ¿no? No hay que revelar una verdad. La verdad está ahí. ¿En qué? En la alienación. ¿Cuánto se puede separar el sujeto de eso? Bueno, esa es la apuesta que debe ser advertida, fuerte. Fuerte digo serena, pero fuerte en el sentido de que no va a venir eso solo. ¿Qué? La transferencia, el sujeto supuesto al saber, la pregunta, no vienen solas, ¿no? Nunca vienen solas. Pero, pero, ha habido, me parece, un desvío post-freudiano que nos hace creer que sí, que nos hizo creer que sí. Ana Freud, ¿no? Ana Freud. No, 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 muchas gracias. Uno se escucha muy bajo y otro muchas gracias por el trabajo. Y agradecen tu pregunta también. ¿Preguntas? No, un comentario. Me quedaba pensando en esto que vos traías, Octavio, y en relación a lo que comentaba Andrés. Esto, vos hablabas del game, ¿no? De este juego, de esto de lo virtual. Entonces ahí pensaba esto del escenario que planteabas vos, donde por lo menos desde mi experiencia clínica y sobre todo con adolescentes, bueno, para no pensar esto de psicosis, neurosis, perversión, como a veces pensar más en el nudo y cómo está ubicado allí el sujeto en relación a sus goces, cómo a veces es necesario justamente crear escenarios, ¿no? Para sacarlos un poco de esa alienación, donde todo pasa mucho por el imaginario y por la cabeza, donde se contestan, se responden, y todo siempre evitando muchas veces el contacto con el otro, ¿no? Hoy de hecho me pasó como una elaboración consigo mismo sin, bueno, correr el riesgo de pasar por la experiencia, donde eso también es un síntoma de este momento, ¿no? Esto de prescindir de la experiencia, prescindir del otro, prescindir del cuerpo. El que reconoce con su mirada. Por eso no es una prescindencia radical, sino que es un punto del otro en tanto recortado. Por supuesto, lo que se establece allí es que se van favoreciendo unos modos funcionales de llevar la cosa, la vida, a otros. Por una situación clínica de esa época del 2010, un niño hipertecnológico. Además de jugar y todo lo demás, también le gustaba meterse adentro de las máquinas, ¿no? Orientado por su abuelo, que era mecánico, por tanto. Entonces, jugaba por ahí, también tenía ¿no? Ese niño había desarrollado una fobia a la lectura, ¿no? Una fobia bien singular, quizás la más pura que he atendido en relación a eso, que es un niño que estaba en quinto de escuela cuando empezó el tratamiento, había perdido su capacidad de lectura. Había leído el animal, había llegado a leer. Bien,
segundo, tercero de escuela leía bien, pero la perdió. Y estaba bueno. Bueno, los diagnósticos, imagínense, eran de todo tipo, ¿no? O sea, psicosis, autismo, ¿no? Asperger, claro, muy inteligente, claro, sí, el tipo manejaba circuitos, claro. Pero había otro rasgo que también es bien característico de las redes, que es la ira y el resentimiento contra el otro, la envidia en su grado máximo. Es mirar al otro y darle por la cabeza cuando no, si no son likes, son, ¿no? Es decir, eso que aparece como un odio desatado, que algunos sociólogos llaman a la sociedad de las pasiones tristes. Bueno, este niño tenía eso porque vio que había un rival directo con la maestra, el cual estaba él empezando a tener una relación transferencial interesante, mediado por el análisis, un análisis donde no había inconsciente, tampoco había super yo, había quizás un puro yo con un fragmento de ello ahí diciendo muy poco, ¿no? Hablaba no tanto, empezó a hablar un poquitito. Bueno, y se transfirió ahí, rápidamente empezó su año escolar y se enamora de la maestra como una posesión, la maestra le da bola, pero la maestra tenía un sobrino en la clase. Y los celos fueron desatados mal, y ahí empezó con una campaña de injurias con las pocas, los accesos que tenía en las redes, pero el diseño que hace, mental, interesante, me hacía acordar, de que él decide que va a llevar una cámara conectado por cables con la dirección para mostrarle a la directora que esa maestra tenía preferencia por ese niño. Todo un aparato que lo estaba empezando a hacer, o sea, tenía los recursos, por lo menos para soñarlo, no digo que lo fuera a hacer. Entonces le pregunto, ¿y no es más fácil que hable con la maestra? ¿De qué era con la maestra? ¿De qué? Y ahí empezó. Empezó él a poder eh, acercarse a esa dimensión pulsional que lo estaba tomando, que no lo había experimentado. Y de ahí a otros, ¿no? Otros que eran fuente más directa de su fobia a la lectura, ¿no? Ella experimentó eso. De la maestra no era él, era otro, lo que determinaba esa experiencia. ¿Cuánto tiempo llevó eso? Muchas cosas, mucho tiempo. Donde nada. A ese niño hoy día le encajaba en el mote de autismo. Dentro. No, era una fobia a la letra. Un detalle más, el tipo cuando leía como se leen los circuitos. No, pero decime, leía así. ¿De dónde sacaste eso? Bueno, sí, serían los circuitos. Y me estaba, mira, llevaba un circuito analógico, ¿no? Eso que cuando lo rompes en la radio y ves, bueno, viste que esto va de aquí para allá, los colores de los se los leía todo. Y este código, que era chiquitito, este código se conecta, leía todo. Y había desplazado esa lectura a la lectura del texto. ¿No te acordás que izquierda veías? Sí, no. Sí, exactamente. Y le daba la combinación de un genio medio tonto. Sin funcionamiento. Quería hacer un comentario de que creo que sirve para eh, separar un poco esto de que vos planteás de que que hay que se tiende a prescindir del otro, ¿no? El otro pequeño. Y quería tomar el término autismo que traías hoy, porque en realidad investigando había llegado a un texto que explicaba como el origen del término, que se lo atribuyen a Bleuler, ¿no? Pero en realidad creo que es Freud el que lo crea, el que lo escribe por primera vez en una carta o algo de eso entre Jung y Bleuler. La cuestión era que querían, no les gustaba los términos más psicodinámicos a Bleuler, entonces Jung propone el término autismo para sustituir el de autoerotismo, una cosa así. Entonces, Freud lo que dice, no, ahí va, creo que lo crea Jung. Eh, Freud lo que decía que en realidad en el
O sea, el autoerotismo no es un autismo, porque en realidad el autoerotismo de lo que se puede prescindir es o sea, del otro pequeño es capaz que en su vertiente más real, ¿no? O no sé cómo llamarle, en la presencia física, pero en realidad en la fantasía hay un otro, y que creo que ahí, o sea, en el autismo puro y duro, o sea, el otro pequeño no está constituido como, o sea, te meten los dedos en los ojos y no tienen noción de que sos otro. O sea, o no te pueden preguntar algo, no tienen la capacidad de preguntar. Pero creo que eh, es como otro tipo de est- esta- estos seres tecnológicos, que se retraen más como al autoerotismo, por decirlo. Sí son como de otro tipo del fracaso del fantasma. O sea, no son lo mismo que el autismo puro o sea, son otra cosa. Ya está, lo que va a pasar. Ya está, es como que hay algo de saber. No, todo lo básico que enseñan comer, la polio como la referencia principal, o el urbano, por lo menos, es que no se puede ser lugar para una cosa, o no lo vale. Ahí el donde lo funcionó, palma porque para si mismo o debe de impulso para el ¿Alguna pregunta del Zoom? Vamos terminando por hoy. Bueno, gracias. Gracias a todos.